Muchas gracias por conectarse a esta webinar sobre productos emergentes de tabaco y nicotina, cambios regulatorios, riesgo sanitario y desafíos comunicacionales. Mi nombre es Luciana Castronuevo, yo soy directora de proyectos de FIC Argentina y FIC nace como una organización de control de tabaco y a lo largo de todos estos años hemos tenido grandes desafíos que se fueron sumando y hoy por hoy consideramos que uno de los grandes desafíos del control de tabaco tiene que ver con la aparición de estos productos emergentes, donde la industria tabacalera usa tácticas ya conocidas pero adaptadas a estos nuevos productos. En este contexto y considerando los cambios regulatorios recientes en nuestro país, donde se autoriza la comercialización de vapeadores y productos de tabaco calentado, sumado también a las alarmantes cifras de prevalencia que arrojan distintos estudios recientes, nos parece que es prioritario poder generar estos espacios de intercambio que nos permitan poner el tema en agenda. Hoy contamos con un panel de expertos y expertas del país y de la región, al cual les agradecemos profundamente que estén aquí, que nos van a compartir información sobre los daños de estos productos, el marco regulatorio vigente, los desafíos que existen para comunicar a la población sobre los riesgos para la salud de estos productos y conocer también cuál es la experiencia de otros países. Cada expositor va a contar con aproximadamente 10 minutos y a la audiencia cuentan con una caja de preguntas y respuestas donde pueden ir dejando cualquier comentario. La idea es que al final de las exposiciones tengamos un minuto para abordar estas preguntas. Para dar comienzo a esta webinar, lo invito a Mario Bedosti, coordinador de distintos proyectos de control de tabaco y actualmente responsable del área de incidencia de FICA Argentina, para que nos cuente un poco acerca de cuál es el escenario regulatorio hoy en nuestro país. Mario. Gracias, Lu. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse hoy. Y ahí sí, si pueden compartir el PowerPoint, por favor, así comenzamos. Ahí estaría. No sé si quién lo está manejando, si lo pueden poner en pantalla completa, así se ve bien. Y bueno, pero mientras tanto, voy comenzando así no se nos va el tiempo. La idea de mi presentación es que sea algo sintético y poder comentar las características del nuevo marco regulatorio para los productos de tabaco y nicotina, cuyo cambio ocurrió bueno, el último día de abril, primeros días de mayo, en el cual nosotros veníamos rápidamente la situación previa, teníamos nuestra Ley Nacional de Control de Tabaco, por supuesto, y teníamos dos actos administrativos muy importantes, que eran una disposición de ANMAT del año 2011 que prohibía la comercialización, publicidad e importación de cigarrillos electrónicos, y una resolución del Ministerio de Salud del año 2023 que dictaba una prohibición homóloga para lo que eran los calentadores de tabaco. Bueno, el 30 de abril se emite la resolución 549 del Ministerio de Salud, junto con la disposición 2543 del ANMAT, que son las que ven ahí en pantalla, que un poco vienen a cambiar el marco regulatorio al eliminar estas prohibiciones. Y vamos a ver un poco qué más hacen estos dos actos administrativos, porque no es lo único que hacen eliminar estas prohibiciones. La siguiente, por favor. Entonces decíamos, esta resolución y disposición que salieron a comienzos de mayo, lo que hacen son básicamente tres cosas. Como decíamos, derogan la prohibición de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, pero a la vez, como estos productos, en consecuencia, pasan a estar habilitados para su comercialización en el país, se establecen regulaciones específicas y requisitos propios de la naturaleza de los productos emergentes de tabaco y nicotina, los tres tipos de productos que pasan a estar regulados, porque tenemos, por un lado, los cigarrillos electrónicos y los calentadores, que son los que estaban prohibidos y pasan a estar regulados. Y también está el caso de las bolsas de nicotina, que mucho hemos estado hablando en estos últimos meses bueno, por su irrupción en el mercado argentino, que no se encontraban prohibidas, pero sí faltaba una
clarificación regulatoria por parte del Ministerio de Salud que expresase de manera taxativa que estaban incluidas dentro de lo que es el paquete de políticas de control de tabaco. Bueno, eso fue hecho en el marco de esta resolución 549. Y la tercera cuestión, que es central, más allá de las pautas específicas para comercialización que se dictan respecto de estos productos en esta nueva resolución, también se aclara que más allá de la resolución puntual, todos los productos emergentes deben cumplir y están incluidos y alcanzados por la Ley Nacional de Control de Tabaco. Esto, como vamos a ver en un par de slides, es muy importante. La siguiente, por favor. Bien, pero antes de llegar a eso, sí comentar algunas, porque en realidad la resolución es bastante amplia y compleja, pero algunas de los requisitos o regulaciones específicas que se establecen para dar el marco de comercialización de los nuevos productos de tabaco y nicotina. Por un lado, y esto es central con algo que, nada, por cómo interactúa después con otras normas, es el tipo de nicotina que se puede usar tanto para las soluciones de los cigarrillos electrónicos como para las bolsas de nicotina. La resolución nueva del Ministerio de Salud establece que la nicotina debe ser sí o sí derivada del tabaco y no puede ser en ningún caso sintética. Esto argumentalmente consideramos que es importante para luego dar la discusión, por ejemplo, en lo que es impuestos, para poder que quede claro y de manera explícita que estos nuevos productos pueden considerarse productos de tabaco, no solamente de nicotina, porque de alguna manera son una manufactura de la planta de tabaco. Luego, también se establecen las advertencias sanitarias, eso igual también está presente en la ley nacional, pero en la resolución se establece que los envases de los productos emergentes deben seguir estas mismas pautas que ya sigue el tabaco convencional, es decir, las advertencias gráficas sanitarias que deben ocupar el 50% de ambas caras de los envases y que se debe aclarar que ninguno de estos productos, y esto sí es específico y muy importante, ninguno de estos productos sirven o son pertinentes para la cesación tabáquica. Esto es muy importante porque es uno de los argumentos insignia de la industria tabacalera, entre otros, de que todo lo que es productos emergentes es útil para dejar de fumar. Luego, otra restricción muy importante es la restricción de saborizantes, que esto sabemos que es una estrategia clave que usa la industria tabacalera en este tipo de dispositivos y productos, que son los sabores, que son especialmente atractivos para niños, niñas y adolescentes. En este caso se prohíben, con la sola excepción del mentol en lo que es las bolsas de nicotina, pero para lo que es calentadores de tabaco y cigarrillos electrónicos, solamente queda admitido el sabor tabaco, digamos. Y luego respecto de los envases, hay bastantes restricciones también más allá de la advertencia sanitaria. Obviamente se establece que el idioma tiene que ser español, que no pueden, que los envases no pueden simular objetos atractivos para niños. Lo de la cuestión de la cesación ya la dijimos. No se puede tampoco hacer ninguna alusión a la reducción de daños bajo ningún concepto y de ninguna manera. No se puede utilizar en el mismo espíritu la frase sin tabaco, ni mencionar ingredientes y está pautado que tiene que haber un sistema de apertura que sea seguro a prueba de niños. Siguiente, por favor. Bien, y acá otro punto que es clave de la resolución y bastante controversial a la vez, que es el registro de productos de tabaco y nicotina. Por medio de esta resolución se crea este registro que está destinado a nuclear la información oficial sobre todos los productos emergentes y que, bien, si bien todavía no hay novedades sobre cómo va a operar, lo que sí dice la norma es que el Ministerio de Salud cuenta con 45 días para crearlo y ponerlo en funciones. Y esto es importante porque se estipula que para poder comercializar cualquier tipo de producto de tabaco y nicotina, es decir, vapeadores, calentadores o bolsas de nicotina, los fabricantes o importadores tendrán que registrarse, valga la redundancia, en este registro y obtener una habilitación que les permita realizar esta actividad. Pero un primer problema que se ve rápidamente de este registro es que ya la misma norma establece que en un plazo de 5 días la habilitación va a ser otorgada, con lo cual estamos hablando de una habilitación bastante, de alguna manera, semiautomática, con lo cual ya se empiezan a levantar dudas sobre la eficacia de este registro para llevar un control efectivo sobre los contenidos y el tipo de productos que se van a estar comercializando. Siguiente, por favor.
Bien, y esto es lo que decía al principio, que también es muy importante, más allá de las especificaciones puntuales que acabamos de repasar rápidamente, que le caben a los nuevos productos en función de la regulación, de la resolución del ministerio, también se aclara, y esto es central, que todos tienen que cumplir con lo contenido en la Ley Nacional de Control de Tabaco. Y esto es súper importante porque hay al menos tres dimensiones que voy a mencionar ahora, que están en la ley y que es clave que estos productos las cumplan. Por un lado, los ambientes libres de humo, es decir, todos los lugares que la Ley Nacional de Control de Tabaco estipula que no se puede consumir cigarrillo tradicional ni convencional, bueno, lo mismo rige para vapeadores y calentadores de tabaco. En segunda medida, lo que es publicidad, promoción y patrocinio. Si bien sabemos que nuestra ley no contempla una prohibición total, sino que tiene excepciones en los puntos de venta y por eso vemos todos los problemas que vemos en los kioscos, sí es importante que al menos las regulaciones que existen en materia de publicidad para el tabaco convencional también se apliquen a los productos emergentes. Y por último, que si bien es una obviedad, es importante remarcarlo, la prohibición de venta a personas menores de 18 años, por supuesto, rige para toda esta batería de productos. Siguiente, por favor. Bien, y para ir terminando, sí destacar algunos puntos claves que quizás puedan servir luego para la conversación y el intercambio. Algunos desafíos e interrogantes con los que nos enfrentamos de cara a esta nueva situación. Por un lado, haciendo como el doble clic en la resolución per se, la que ya vine mencionando, es un poco poner en discusión el rol de la sociedad civil y la evidencia científica en el dictado e implementación de las normas, porque la realidad es que si uno lee esa resolución, no se encuentran argumentos sanitarios que justifiquen la medida que se tomó. Esto retomo lo que mencionaba Luciana, el consumo de productos emergentes, especialmente en adolescentes, está en ascenso. El último estudio de la Cedronar del año pasado mostró casi un 17% de consumo de cigarrillo electrónico en adolescentes. Y en ese contexto es que se toma esta medida de liberalizar la circulación de todos estos productos. Entonces, por un lado, la evidencia científica que no está reflejada en la fundamentación de la resolución que salió, y por otro lado, la sociedad civil que sinceramente no fue participada ni de la decisión ni del proceso de elaboración de esta decisión. La realidad es que, como nosotros venimos ya diciendo y sosteniendo hace varios meses, el Ministerio de Salud no está respondiendo a pedidos de acceso a la información, no está respondiendo a pedidos de reunión, y en el marco de este silencio es que sale la presente resolución. Derivado de lo que acabo de decir, está el reclamo por la reconsideración de este nuevo marco normativo. Desde sociedad civil, desde el día uno que salió este nuevo marco, hemos lamentado la decisión, hemos expresado nuestras preocupaciones y el reclamo porque el Ministerio de Salud pueda reconsiderar esta medida, creo que va a seguir marcando el tiempo que viene. Por otro lado, la situación actual que tenemos hoy con los productos emergentes, más allá de que ahora salió esta resolución y que el registro que les mencioné es el que va a dar pie para que se pueda empezar después a comercializar los productos, es importante decir que las bolsas de nicotina y realmente los vapeadores están en los kioscos ya, o sea, ya circulan hace tiempo, con lo cual, hasta que salga este registro y se pueda regular la situación, realmente el Ministerio de Salud podría al menos exigir que se retiren los productos hasta que de mínima el registro esté en actividad. Bueno, nada de eso está ocurriendo. Y por otro lado, en términos de políticas necesarias para encarar esta nueva situación en la que estamos, por un lado, el fortalecimiento de los marcos subnacionales. Eso es un trabajo que desde FIC y otras organizaciones de sociedad civil venimos sosteniendo hace mucho, que es aprovechar el carácter federal de Argentina y promover mejoras en las leyes provinciales y hasta municipales en los distintos distritos, aprovechando que las provincias tienen esa potestad, sobre todo en lo que hace a ambientes libres de humo y a publicidad, ya que, bueno, donde vemos un retiro de la nación, es importante y posible que las provincias puedan avanzar en fortalecer sus marcos. Y por otro lado, la cuestión impositiva, que eso es clave, la realidad es que el mayor tributo que paga el tabaco convencional en Argentina son los impuestos internos, y al día de hoy, tal y como está redactada la ley y bueno, y como se está aplicando el gravamen, no resultaría a priori o no se aplicaría a ninguno de los productos emergentes, salvo los calentadores de tabaco. Por esta cuestión que yo mencionaba al comienzo sobre la discusión sobre si se puede considerar a los líquidos para vapeadores y a las bolsas de nicotina dentro de los productos de tabaco. Entonces, es importante que se clarifique
que los impuestos internos, que al final del día es un impuesto selectivo a los consumos dañinos, pueda alcanzar a todos los productos emergentes de tabaco y nicotina, porque si no se generará una brecha de precios que hará que estos productos sean mucho más asequibles de lo que deberían ser. Por ejemplo, solo menciono el pequeño dato, hoy por hoy las bolsas de nicotina en los kioscos se consiguen a apenas 5.000 pesos y eso es porque no está pagando impuestos internos a los productos de tabaco. Y por último, el tema de la fiscalización, que eso también se habló mucho, se estuvo discutiendo mucho en medios y en distintos foros, es todos estos requisitos que trae la resolución nueva para que se puedan comercializar estos productos, a priori de la lectura del texto parecen bastante exigentes, pero la pregunta que pervive es el tema del cumplimiento. Porque si nosotros tenemos una ley nacional desde el año 2011 que tiene pautas un poco más sencillas, como por ejemplo los carteles que pueden y no pueden estar en los kioscos, y eso no se cumple, se abre la pregunta realmente de todas estas pautas tan puntuales y tan específicas, cómo van a cumplirse. Así que bueno, con eso le devuelvo la palabra a Luciana. No sé si me excedí, espero que no. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, creo que es muy importante que todos conozcamos bien el marco regulatorio. Nosotros consideramos que fue un retroceso la caída de las prohibiciones, pero bueno, en este marco es importante preguntarnos ahora cómo seguimos y la importancia de la fiscalización que ya es deficitaria en lo que respecta a la Ley Nacional de Control de Tabaco y cómo se va a abordar con respecto a los productos emergentes. Ahora le doy la palabra a Maximiliano Salim, él es médico neumonólogo infantil, médico del Servicio de Neumonología del Hospital de Pediatría Garraham, médico especialista en neumonología de la Nueva Clínica del Niño de La Plata, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y exsecretario del Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Gracias, Maximiliano, por estar hoy en este encuentro y te dejo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Gracias por permitirnos a nosotros los pediatras poder estar en este espacio de discusión hoy, ya que lamentablemente somos parte del problema y de la epidemia y de toda la complejidad que realmente está presentando para nosotros este problema. Esperen que voy a correr acá. Bueno, esto es un poco un resumen solamente para mencionar que en la Argentina se mueren 45.000 personas por año por enfermedades derivadas del tabaco y que lamentablemente esos números van en aumento y que como uno puede ver, lo que cubren o lo que cubriría los impuestos no es suficiente para cubrir el gasto que se genera y el daño en salud que producen estos productos, ¿sí? Y el problema de la nicotina como droga estimulante o como droga del sistema nervioso es uno de los grandes problemas relacionados con el consumo de estas sustancias, ¿no? Porque una vez que la nicotina ingresa, como vemos, esto es un dibujito muy simple, pero una vez que la nicotina ingresa al sistema nervioso, produce una serie de cambios conductales, una serie de cambios de las emociones, una serie de cambios en los circuitos del placer, como se dice, que terminan siendo irrefrenables y que de alguna manera se perpetúan con la adicción, ¿no? Y lamentablemente ese problema cuando consideramos que la nicotina ingresando en un cerebro inmaduro, como vemos en la figura, que es el cerebro de los adolescentes, termina siendo un problema mucho mayor, porque está ampliamente demostrado, la evidencia nos muestra que el daño de la nicotina en un cerebro que tiene menos de 25 o 26 años, como se ve en la figura, es mucho peor que el daño que se generaría en otras etapas de la vida y que lamentablemente como las estadísticas y como vuelvo a decir, la evidencia nos demuestra, el 90% de las personas que se inician el hábito de consumir alguno de estos productos lo hace antes de los 18 años, con lo cual el problema lo tenemos nosotros desde el punto de vista de la educación y de la prevención en salud, tratando con chicos, porque lamentablemente para cuando querramos llegar a alguna intervención va a ser tarde.
De manera muy breve también, muchos de ustedes ya conocen, la oferta que tiene el mercado de este tipo de productos, específicamente los productos o los cigarrillos electrónicos, es amplísima en todo concepto, no solamente en tecnología y digamos, en la capacidad de generar nuevos dispositivos, sino en la amplitud en las marcas y en la amplitud en diferentes elementos que contienen y que los hacen novedosos y que los hacen atractivos y que, como vamos a ver con el tema de los saborizantes, son un impulso realmente, como se dice, irrefrenable para que los adolescentes, desde su percepción, recordemos que los adolescentes buscan conocer, buscan encontrar, buscan descubrir como una cuestión natural dentro de su maduración. Este es uno de los grandes focos del problema, este es uno de los grandes, digamos, de las grandes dificultades que nosotros tenemos, que es el tema de los saborizantes. Yo les hice una imagen, o les puse una imagen para que vean cómo el mercado, cómo el marketing entra con esta atracción y hace que estos productos sean, digamos, muy, muy, muy sensibles a la palatabilidad, como se dice, del público joven. O sea, que sea de buen sabor lo hace atractivo porque además la interpretación desde la mirada de los jóvenes es que si es de buen sabor no puede ser malo. Los productos de tabaco calentado, que si bien están menos difundidos, no dejan de ser un problema. Esta es una diapositiva que resume un poco dentro de la composición de los elementos o de las soluciones que contienen los dispositivos para vapear. No solamente está la nicotina como elemento adictivo, como elemento iniciador de la adicción, sino que hay una serie de componentes, como vemos ahí, formaldehído, acetaldehído, componentes volátiles orgánicos, metales pesados que se desprenden en algunos casos de los elementos que forman los productos, partículas ultrafinas, los saborizantes y de alguna manera los estabilizantes. Y como vemos en la tercera parte del cuadro, en esta parte donde dice impacto respiratorio, podemos encontrar que el potencial de daño es grandísimo, porque lamentablemente ya hay evidencia, como les voy a mostrar, que estos productos están asociados a daño celular, están asociados a inflamación crónica, están asociados a fibrosis, están asociados a carcinogenicidad, están asociados a enfermedades como la bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad crónica severa, con lo cual digamos, hay una evidencia que nos está mostrando que estos productos no son de bajo daño, no son de riesgo reducido y no son inocuos y sobre todo, cuanto más joven sea la persona que se incorpore en el hábito, seguramente peor van a ser los resultados. Para mostrarles rápidamente algunos datos epidemiológicos, en la encuesta nacional de tabaco mencionaba aproximadamente un 7% de chicos o de adolescentes reportando contacto o consumo con estas sustancias. La encuesta de 2023, hecha por la Fundación Interamericana, que si bien fue en Ciudad de Buenos Aires, muestra que esos números se elevaban cercanos al 9%, que en esa encuesta aparece un dato que es muy relevante, que es importante, que casi el 50% demostraba querer probarlos, ¿sí? Que demostraba querer tener contacto con estos productos. Dos encuestas o dos datos estadísticos importantes que aparecen durante el año pasado, uno que es el del Cedronar, que lo mencionó el doctor Bedosti recién, ya nos muestra que esos niveles de consumo ya van por encima del 15, del 20%, y si uno toma resultados de contacto en el año, esos valores se iban por encima del 30%. Y este otro trabajo muy interesante de la Fundación CEDES, que a diferencia del Cedronar, toma 4 ciudades en vez de tomar toda la República Argentina, como era el Cedronar, nos muestra que esos valores están por encima del 35-37% de jóvenes que están, digamos, que tienen alguna forma de contacto o que demostraron alguna forma de consumo de estos productos. Esto se los puse como un resumen para poder hacer alguna, digamos, alguna demostración desde lo clínico de dónde está o dónde se empiezan a ver los problemas de salud en la población joven. Hay estudios que nos muestran mayor incidencia de síntomas de asma,
Hay estudios que nos muestran mayor incidencia de tos crónica, de bronquitis y de eventos respiratorios como sibilancias. Ya hay mucha evidencia que publica o que hace datos comparativos entre jóvenes que fuman versus los que no fuman, y los jóvenes que están fumando tienen una peor respuesta al ejercicio, una peor respuesta en el consumo de oxígeno, una peor respuesta al esfuerzo, tienen peor función pulmonar a pesar de que no hayan tenido enfermedades graves como la que vamos a ver como el EVALI. O sea, hay evidencia que nos muestra que el impacto a nivel de la función pulmonar ya está demostrado como dañino. Hay evidencia también en relación a los daños que está produciendo a nivel de la mucosa oral, como gingivitis, periodontitis, alguna asociación con enfermedades precancerosas o cancerosas. El famoso EVALI o el gran problema, como ponemos ahí, que esto también hay evidencia que aparece a partir de mediados de 2019 en los Estados Unidos, pero que después fue, digamos, derramándose en todo el mundo y en todas las revistas científicas, independientemente del lugar del mundo que sea, aparecieron este tipo de publicaciones donde asocian el consumo de cigarrillo electrónico con digamos, con el desarrollo de una enfermedad pulmonar, una enfermedad respiratoria grave, severa, con compromiso grave y severo, como podemos ver en un par de diapositivas que les he puesto, donde en algunos casos termina siendo mortal, como es este caso de esta adolescente que termina muriendo después de casi un mes y medio de permanecer en una unidad de cuidados intensivos, o de esta otra adolescente que presenta un cuadro respiratorio, digamos, progresivo, con insuficiencia respiratoria. Por ahí digamos, no es el momento de que yo describa este tipo de enfermedades desde el punto de vista de lo que se ven en las imágenes, pero créannos, o créanme que lo que uno ve en en estas imágenes realmente representa un daño muy grave, no es algo pequeño. Esto uno siempre le dice comparativamente, imagínense epidemia o pandemia de COVID, aquellos pacientes que ingresaban a una terapia intensiva, que requerían asistencia ventilatoria mecánica, bueno, y que algunos por supuesto se murieron, estos pacientes tenían un comportamiento clínico similar. Este es un trabajo interesante que quisiera que, digamos, lo tengan presente y lo recuerden. Esto es de reciente publicación y esto es como un resumen digamos, de dentro que analiza de los componentes que se están viendo que contienen las soluciones, cómo ya puede hacerse una asociación y, digamos, y alguna evidencia científica y una asociación estadística fuerte sobre el nivel de daño que pueden producir. Y además, testeando estos productos en animales de laboratorio, se expresan los mismos problemas que se están viendo en los seres humanos y que no son problemas menores. Daño en el ADN, estrés oxidativo, inflamación, lesiones cancerosas. O sea, estamos hablando de una enfermedad importante. Y lo otro que siempre se remarca es que de estos productos se conoce lo que ha pasado o se sabe de lo que ha pasado en los últimos 20 años, porque es lo que el tiempo aproximadamente que llevan estos productos en el mercado, pero lo mismo que sucedió con el tabaco, no se sabe qué va a pasar cuando estos jóvenes que se iniciaron en el hábito y en la adicción a los 15, 16, 17 años tengan 30, 40 o 50 años, que creemos, digo, creemos de la evidencia médica, cree que el resultado va a ser desfavorable como lo fue con el tabaco. Esta diapositiva lo que nos muestra es que a pesar de que las personas no consuman, también hay publicaciones que nos muestran que estos productos pueden ser dañinos, no solamente por lo que pueden producir por ser dispositivos electrónicos generando una explosión con quemaduras. Hay descripciones y hay publicaciones relacionadas con la ingesta de las soluciones y la intoxicación grave en chicos chiquitos que termina siendo mortal. Está demostrado o hay evidencia que demuestra que el humo de segunda y de tercera mano también es dañino de la misma manera que lo es el humo del tabaco convencional. Estos son dos o tres diapositivas que me parecieron interesantes para que vean. Esta es una publicación hecha en Estados Unidos de los motivos por los cuales los adolescentes buscan estar en contacto con estos productos, y fíjense que casi el 40 o el 40% dicen que porque tiene buen sabor, y que casi un 70% dicen que esto es para aliviar o relajarse y aliviar tensiones.
Este es otro estudio muy interesante también, es de reciente publicación, donde un grupo de expertos analizan una serie de trabajos publicados en relación a productos de cigarrillo electrónico y cómo empezar a abordar el problema desde el punto de vista de digamos, trabajar con los jóvenes que están o que han ingresado en la adicción y que han ingresado en el consumo. Y lo que recomiendan desde esta publicación es que nosotros en los grupos de trabajo, los que querramos abordar estrategias de prevención, hagamos lo mismo que está haciendo la industria, que es entrar en los lugares por donde entra la industria, que son las redes sociales y los lugares de contacto de los jóvenes, que les hablemos a los jóvenes de la misma manera que hablan ellos y que no hablemos en un lenguaje diferente o raro que ellos no puedan entender, que tratemos de trabajar en focos o que tratemos de trabajar en lugares donde los jóvenes tengan sitios de pertenencia, en las escuelas, en los clubes, en los centros religiosos, empezar como a derramar. Y por supuesto que el principal concepto el principal refuerzo que debe hacerse es tratar de que los jóvenes no ingresen en el consumo, de que no prueben de este tipo de productos, porque como fuimos viendo, la adicción en la adolescencia hace que después el tratamiento sea mucho más dificultoso. Tal cual lo que mencionó el doctor Bedotti, la irrupción de estas bolsitas para que tengan una idea de qué es lo que estamos viendo. Estas bolsitas se han comenzado a vender, como bien dijo el doctor, desde fines de noviembre. Se ofrecen como productos, digamos, como golosinas, están en los stands como golosinas. Sabemos que son productos dañinos, sabemos que tienen nicotina, sabemos que pueden producir diferentes tipos de daño, pero bueno, desde el punto de vista de los datos clínicos, lo importante es entender que esto puede ser una puerta de entrada a una adicción y que después, como está descrito en los cigarrillos electrónicos, la apertura del cerebro a consumir otros productos derivados de tabaco o otras sustancias de abuso seguramente va a ser la regla, y hay hasta 3, 4 veces más probabilidades de que una persona, de que un joven pruebe otros productos una vez que se inicia en el hábito o en la adicción a la nicotina. Creo que esto era la última. Un breve mensaje de la Madre Teresa, que siempre lo pongo porque me parece que es interesante. Y esta era la última diapositiva. Gracias. Mm. Muchas gracias, Maximiliano. Muy interesante la presentación. Nosotros creemos que es muy importante alertar sobre el daño, estar muy claros en que esta idea de que son de riesgo de reducido es falsa. Y también tener en cuenta que todo esto que se menciona cuando los adolescentes y los jóvenes son el principal target de la industria tabacalera cuando promociona estos productos, ¿no? Entonces, por un lado está toda esta evidencia de daño, lo que vos mencionabas acerca de lo peligroso que es que se inicien en este consumo que después va a perdurar, y por el otro lado una industria que destina todos sus recursos publicitarios a justamente hacerlos atractivos. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Florencia Ballarino, a quien también agradecemos que participe en este espacio. Ella es jefa de redacción de Chequeado y presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. Gracias, Florencia. Te doy la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les voy a compartir mi presentación. Mi nombre es Florencia Ballarino, soy periodista científica, hace muchos años me dedico a la comunicación de temas que tienen que ver, que están relacionados con... Ahí están viendo la presentación, a ver si... Ahí Sí, sí, se podemos. veía perfecto, ¿Está ¿eh? bien? Ah, perfecto, buenísimo. Hace muchos años me dedico a lo que tiene que ver Ahora, con comunicación. Ahí ahora se no. dejaste de Ahí se, compartir, ¿eh? ahí se dejó de Ahí pasó compartir. algo, sí, me había parecido. Ahí vamos de nuevo. Ahora sí, Ahora sí. perfecto. Gracias. En pandemia comencé a trabajar con Chequeado, porque bueno, me preocupaba mucho el fenómeno de la desinformación. Les cuento un poquito qué es Chequeado. Somos una organización sin fines de lucro que trabaja desde 2010 para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas. Y bueno, para eso combinamos lo que tiene que ver con la verificación de información, pero también tenemos un área de educación, otro también de tecnología, y nuestra misión es elevar la calidad del debate público y contribuir a democracias más sólidas. Y bueno,
promovemos lo que tiene que ver con la integridad de la información y también el pensamiento crítico para tener una ciudadanía más activa. En principio quería comenzar esta participación preguntándonos y preguntándome también por qué hablar de esto y contarles cómo yo comencé a hablar de esto. Primero, como recién hablaba el doctor Salim y también Mario, los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina ganan cada vez más presencia entre adolescentes y jóvenes. Y voy a contar brevemente una anécdota personal. Principios de diciembre, tengo a cargo un sobrino que tiene 18 años, que se vino a estudiar del interior y me cuenta que en una previa un amigo de él había consumido algo y se había puesto pálido, muy pálido, y por unos minutos como que no lo podían renomar. Me dice, no había comido nada, pero bueno, en realidad fue lo que tomó. Y le digo, pero no entiendo. Le digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué consumieron? Y ahí me explica que fue una bolsita, un saquito de té de nicotina. La realidad no conocía el producto, o había escuchado hablar de algo parecido, pero no sabía que estaba en la Argentina. Y a partir de ahí empecé a mirar más atentamente esta práctica de consumo de los adolescentes. Esa es una de las primeras fotos que saqué en diciembre de kioscos de acá en de Palermo, de Ciudad de Buenos Aires. Primero tímidamente, entre las golosinas, en los pastilleros de Zin, y después ya para ya finalizar diciembre o enero y febrero con un despliegue muy fuerte del marketing en kioscos y estaciones de servicio, un marketing por los diseños, los colores, los sabores, dirigido fuertemente a los jóvenes, la mayoría de las veces también con mensajes falsos o engañosos, como este de, bueno, las bolsitas o los vapers son más sanos que el fumar. Y también muy preocupado por todo lo que se ve en redes sociales, como también se convirtieron en los principales canales de promoción de los vapers y las bolsitas de nicotina. Y sabiendo, porque vengo trabajando estos temas hace mucho tiempo, que la desinformación, los mensajes falsos o engañosos, en este caso sobre tabaco y nicotina, pueden perjudicar la salud física y mental de las personas, también incrementar la estigmatización y también amenazar los valiosos logros conseguidos en materia de salud pública, como también vimos que sucedió durante la pandemia. ¿Qué desafíos o problemáticas también me encontré y nos encontramos los comunicadores a la hora de poder informar sobre estos temas? Primero, la falta de acceso a información, sobre todo lo que tiene que ver con información gubernamental. Cuando comencé a tratar de indagar sobre el fenómeno de las bolsitas de nicotina, me encontré con un Ministerio de Salud que no quería dar respuestas, que decían que las bolsitas no estaban autorizadas, pero tampoco daba ningún tipo de información en cuanto en cuanto a cómo habían entrado al mercado, cómo habían interrumpido en el mercado y si iban a hacer algo para fiscalizar y sacar las bolsitas de los kioscos y estaciones de servicio. Para eso, chequeado, también sé que las fundaciones como FIC Argentina hicimos pedidos de acceso a la información pública, pedidos que no fueron contestados, recién 5 meses después de los pedidos de acceso, ahora que está la regulación, se respondió esos pedidos con la nueva reglamentación. Luego también vacíos informativos, o sea, había muchas dudas, había en una búsqueda de estudios, me encontraba con muchos estudios sobre bolsitas de nicotina que estaban bancados por la propia industria, con lo cual no eran independientes, la falta digamos, de estudios independientes, porque sabemos es un producto nuevo, emergente, no hay tanta evidencia construida. Ahí la verdad que tuve el acompañamiento de FIC Argentina y de otras organizaciones que trabajan muy bien en la Argentina para poder conseguir información y salir rápidamente a advertir a la población y sobre todo a los jóvenes de lo que estaba pasando. También narrativas falsas y engañosas que se entremezclan en la cobertura de estos temas, como recién les contaba de que hay en redes sociales circulando mensajes sobre, bueno,
la supuesta inocuidad de estos productos. Y también, como siempre sucede en salud y cuando un fenómeno es emergente, la dificultad muchas veces para comunicar riesgos, para comunicar incertidumbre, en el sentido de que sabemos que los mensajes, por ejemplo, de influencers son muy claros, son muy directos, van a lo emocional, son muy fácilmente replicables, y muchas veces la ciencia tiene esto de la dificultad de los mensajes son mucho más, digamos, apelan mucho más al raciocinio, son mucho más difíciles de poder comunicar y llevar a un público amplio. Y quería mostrarles esto porque la desinformación, yo siempre digo, no es solo un mensaje falso, sino tiene varias caras. Muchas veces aparece como omisiones, o sea, información que no está completa, y que aparece muchas veces también el marketing disfrazado de noticia o de experiencia personal, influencers que no explicitan vínculos comerciales, y también afirmaciones sin evidencia. Esta es una de las que más circula por redes. No sé si conocen a este señor, que es Hernández, que es de la alianza de la World Vapers Alliance, de fuerte presencia en la Argentina, y este mensaje que ellos repiten de un supuesto estudio científico que demostraría que vapear es hasta 95% más saludable que el tabaco, un estudio científico que sabemos que no tiene, digamos, el marco riguroso, y también está fuertemente ligado a la industria, pero lo utilizan muchísimo como eslogan. Y recién, como los que les comentaba, ¿no? El riesgo de tener el marketing y la publicidad de la industria disfrazada de supuesta información. Estos son titulares que saqué de medios conocidos, de medios digitales muy conocidos, que se hacen eco sin casi poner sobre la mesa el aspecto de los riesgos para la salud que conocemos. Se hacen eco de campañas promocionales de la industria tabacalera o de supuestas exigencias de la industria tabacalera. Y también es muy notable el caso que estuvimos cubriendo nosotros, gracias a una advertencia también del colectivo de las Madres del Vapeo, que era esta asociación entre una marca de cigarrillos electrónicos y la AFA, la Asociación de Fútbol de Argentina. La única comunicación que había sobre esta asociación era esta gacetilla de la empresa que se había dado que habían reproducido muchísimos medios, sin decir, digamos, esto fue también a principio de enero, todavía no estaba la regulación, sin decir que los cigarrillos electrónicos estaban prohibidos en la Argentina, o sea, como se daba de por sí esta alianza entre la AFA y la selección argentina con esta empresa de cigarrillos electrónicos. Y una vez que nosotros publicamos esta información en Chequeado, vimos cómo la AFA trató de ocultar este acuerdo, sacando el logo de su página web y también todo posteo en sus redes sociales. Pero este comunicado, dado a conocer por la industria, ya había sido reproducido en un montón de medios de comunicación sin casi, digamos, cuestionar o preguntarse si este acuerdo era lícito o no. La pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a esto? En principio, siempre es muy importante, y nosotros lo trabajamos muchísimo en Chequeado, tiene que ver con alfabetización mediática e informacional. Ayudar a las personas a poder identificar conflictos de interés, esto que recién decíamos de quién puede estar atrás de un influencer que está promocionando este tipo de productos, y también que puedan identificar fuentes de calidad
de información, ya sea sociedades médicas, ya pueden ser organizaciones como FIC Argentina, ya puede ser también médicos que estén trabajando a favor, digamos, de la salud y que puedan tratar de explicarnos a nosotros, sobre todo, o tratar de traducir cuando hay estudios científicos, cuáles son las conclusiones, quién, por supuesto, si ese estudio es independiente, y el tema del conflicto de interés, creo que tenemos un trabajo muy importante también para poder hablar, digamos, con nuestra audiencia en ese sentido y transparentar lo que está pasando. También es muy importante llenar vacíos informativos con información de calidad. Sabemos que cuando hay poca información o hay información confusa que está circulando sobre un tema, eso es aprovechado por desinformantes para meter mensajes falsos o engañosos, mensajes que también sean favorables a la industria. Así que en eso hay que hacer un esfuerzo en traducir evidencia compleja, en contextualizar los riesgos, en poder explicar la incertidumbre y hacerlo de una forma, quizás el desafío está en hacerlo de una forma atractiva, que pueda llegar a un público joven, utilizando su lenguaje, utilizando mensajes muy claros, también para poder, para que ese mensaje basado en evidencia pueda circular y llegar a los adolescentes. Después todo lo que tiene que ver con verificar la información. Sabemos por muchos estudios también sobre comunicación en vacunas que hay que ser muy claros al desmentir una información, comenzando con los datos verdaderos, después dejar en claro cuál es la desinformación, por qué, quiénes están haciendo que circule esa desinformación, en esto que hablábamos de identificar el conflicto de interés, y después también concluir reafirmando los datos correctos. Esto se conoce comúnmente como el sándwich de la verdad es muy importante, digamos, no ser indiferente a los mensajes, a los mitos que circulan y poder salir rápidamente a responderlos. Estas son algunas de las cosas que estuvimos haciendo en redes en Chequeado, con más y menos alcance. La realidad que también que empezamos a cubrir fuertemente este tema a fines del año pasado, fuimos probando cuál era el mejor formato. Acá ven que hicimos, por ejemplo, placas para redes contando de dónde venía la polémica con la AFA. Hicimos videos sobre mitos. Pusimos también a una influencer que está también ligada con temas científicos a charlar con nosotros para poder ver cómo podíamos hacer un mensaje más adecuado digamos, a los adolescentes. Y también estuvimos haciendo entrevistas por los medios que podíamos también para llegar fuertemente con el mensaje. La realidad es que no les puedo decir qué funcionó más. Creo que hay que ir probando, pero sí hacer el esfuerzo por llegar a este público joven, por más que, digamos, Chequeado no tiene una audiencia 100% joven, tratar de llegar con estos mensajes nos parece muy importante. Acá les dejo una caja de herramientas que les puede servir para... Hay como más de 100 herramientas que tenemos en esta página de Chequeado que les puede servir para verificar información y también para trabajar todo lo que tiene que ver con tema de comunicación. Así que bueno, me quedo ahí abierta, digamos, a preguntas para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias, Florencia, por la presentación y también muchas gracias a Chequeado por todo el trabajo que viene haciendo, de alguna forma dando respuesta a esta desinformación que vos mencionabas, ¿no? Y me parece muy interesante también poner el foco en quiénes son los responsables de que circule esta desinformación y cómo traes también el tema del conflicto de interés. Más complejidades que se suman a un escenario ya de por sí complejo, pero que me parece que es interesante abordarlas y pensarlas de manera colectiva para ver cómo damos respuesta. Y ahora doy la palabra al último orador, que es Carlos Jiménez, quien cuenta con una maestría en gerencia de empresas sociales y como parte de su formación en salud pública recibió capacitación por la Universidad Johns Hopkins en el marco del programa de liderazgo de control de tabaco.
y actualmente se desempeña en Red Papás como experto en proyectos de incidencia, donde lidera la línea orientada a la prevención del consumo de cigarrillos, productos de tabaco sucedáneos e imitadores en niños, niñas y adolescentes. Carlos nos va a estar comentando un poco la experiencia de Colombia. Siempre es bueno conocer la experiencia de otros países de la región acerca de cómo dan respuesta a los desafíos con respecto al control de tabaco y en este caso a los productos emergentes. Gracias, Carlos, por participar de este espacio. Luciana, muy buenos días. Muchas gracias a FIC y a todos ustedes. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, Red Papás es una organización de la sociedad civil que aboga por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina. Y pues fortalecemos las capacidades relevantes de los actores para garantizar su efectivo cumplimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué hablar de tabaco y por qué hablar de productos de nicotina? Los datos en Colombia nos generan una alarma y esa alarma, de acuerdo con las estadísticas oficiales, nos mencionan que mientras que el consumo de tabaco convencional ha disminuido, desde hace algunos años ha aumentado el consumo de productos de nicotina a través de los cigarrillos electrónicos. Uno de cada cinco escolares entre 11 y 18 años ha usado un cigarrillo electrónico alguna vez en su vida. Y la edad promedio en la que los escolares colombianos inician el consumo de tabaco y nicotina a través de estos dispositivos es 14 años. En ese sentido, y a pesar de que el país cuenta con una ley marco de control de tabaco, esta ley no recogía estos productos emergentes que aparecen en el mercado. Y desde un trabajo conjunto de donde organizaciones de la sociedad civil, también sociedades científicas, la academia, pues logramos avanzar significativamente en mayo de 2024 con una regulación integral que incluye a los productos de tabaco y nicotina. Esta es la ley 2354-2024 y es una herramienta que es clave para proteger el derecho a la salud y a la vida, especialmente de niñas, niños y adolescentes. En este orden de ideas, tres mensajes claves sobre la ley 2354-2024 en Colombia. Primero, está vigente, rige formalmente desde mayo de 2024. Segundo elemento, tiene un alcance con el cual se define con total claridad cuáles son los productos que quedan sujetos a la regulación. Y un tercer elemento que es significativo, la extensión del control, es decir, todas las medidas de control de tabaco se aplican a todos los productos emergentes. Dentro de esos, pues vamos a encontrar los cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, pero también los productos de nicotina oral. ¿Cuáles son las características de esta regulación que está vigente en Colombia? La norma modifica únicamente el artículo 1 de la Ley Marco de Control de Tabaco. Y un poco acá, para darles el contexto del caso, Colombia aprueba y se adhiere al Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Eso lo hace a través de una ley, que es la Ley 1335 de 2009. Y en ese sentido, pues como una estrategia, lo que se hizo fue únicamente hacer una modificación sobre el primer artículo de esta ley marco de control de tabaco, en donde se aclaran cuáles son estos productos y cuál es el alcance de esta regulación. Y en este orden de ideas, como segundo elemento de esta regulación, se incorpora la siguiente frase, que es la que cobija a todos estos productos, entre comillas, emergentes. Productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores, así como los dispositivos que son necesarios para su funcionamiento. En este orden de ideas, pues también esta nueva regulación es taxativa al determinar que todas las medidas de control de tabaco vigentes en el país, pues también se extienden a estos productos. ¿Esto qué quiere decir? Y un poco para que entremos en materia frente a estas características regulatorias. Les mencionaba que únicamente se hizo una modificación del artículo primero de la Ley Marco de Control de Tabaco en Colombia y eso tuvo dos objetivos muy claros. Primero, incluir aquellos productos que no contaban con regulación, pero que estaban en el mercado, que estaban generando esta preocupación concretamente
por el uso y por el acceso al cual estaban teniendo niñas, niños y adolescentes. Pero segundo, también objetivo que también hizo parte de la estrategia, evitar posibles situaciones de vulneración de la ley marco. En la medida que se hubiese abierto una discusión frente a la estructura de la ley marco y se pretendiera modificar pues el contenido de ella, pues podía haber una mayor probabilidad de interferencia por parte de la industria del tabaco. Como ustedes lo están viendo en la pantalla, pues básicamente lo que se hace con esta nueva ley es ampliar el objeto de regulación, dejar claro que se va a modificar el artículo primero de la Ley Marco de Control de Tabaco y se hace una definición de cuál es este alcance. En este sentido, la norma, referimos a la ley nueva, lo que hace es identificar y someter a control los productos que carecían de regulación. Un poco lo que les estamos compartiendo a través de la pantalla, lo que está resaltado en rojo, en donde se hace una definición de todos estos productos vigentes y posiblemente aquellos otros productos que cumpliendo con las características puedan ingresar en el mercado o puedan aparecer. Y eso también, pues digamos, queda muy claro en donde, por ejemplo, se definen los sistemas electrónicos de administración de nicotina, aquellos que no tienen nicotina, pero en el caso de Colombia, aunque para los productos de tabaco calentado también existía esa regulación, la ley es explícita y es taxativa al identificar que estos productos, nos referimos a los de tabaco calentado, también entran dentro de la regulación. Se hace referencia también a los productos de nicotina oral, que es una situación que creo que en el mundo estamos viviendo y en la región particularmente, y también, digamos, a los dispositivos que son necesarios para su uso. Para que esta ley tuviera el alcance y cumpliera con las características, se hace una serie de definiciones, es decir, qué quiere decir un producto que imita, cuando se hace referencia a que es sucedáneo, también pues se cubre a todos aquellos productos que pueden aparecer posteriormente y algo que es significativo, la expresión libre de humo también aplica para las emisiones de los cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores, es decir, que cuando en Colombia se habla de libre de humo no es solo para los productos de tabaco convencional, sino también para estos productos derivados sucedáneos o imitadores, dentro de los cuales encontramos los cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores. Se hace una definición también de lo que es un aerosol. Y de forma muy clara, también el legislador pues lo deja claro. Cuando en el país se hace referencia a productos de tabaco y sus derivados, tabaco, cigarrillos, tabaco, sus derivados, productos de tabaco, tabaco y sus derivados, productos de cigarrillo, tabaco, sus derivados, se entenderá como lo que les hemos venido mencionando: cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos, imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento. De esa manera, le damos una cobertura integral a todos estos dispositivos que encontramos y se pueden encontrar posteriormente en el mercado, dejando claridad pues, con algunos de los que se encuentran vigentes en la actualidad. En este sentido, esta ley también genera unas 4 disposiciones que son muy sencillas, pero que también tienen un poder muy fuerte. Primero, se prohíbe su venta a menores de 18 años. Queda claro que estos productos no pueden ser vendidos a personas menores de edad en Colombia. También se hacen extensivas las disposiciones de empaquetado y etiquetado. Se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio. Y los ambientes libres de humo, pues también hace relación a que cobija a los aerosoles que emiten los cigarrillos electrónicos. La ley tuvo 2 momentos para entrar en vigencia. Un primer momento con la sanción presidencial el 9 de mayo de 2024, en donde 2 de las 4 medidas entraron en vigor pleno. ¿Cuáles fueron esas 2 medidas? La prohibición de venta a menores de edad y los ambientes libres. Y el legislador dio 12 meses para que las 2 medidas correspondientes a la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio y al etiquetado, pues tuvieran la entrada en vigor. Pero el mensaje es claro: las 4 disposiciones que trae consigo la ley 2354 ya rigen en el país. ¿Qué quiere decir que no se venda a menores de 18 años? Los lugares en donde se expenden estos productos deben tener o contar con una señalética muy clara que no sea publicidad. Los locales, los negocios están sujetos a las medidas de inspección, vigilancia y control y se prohíben las máquinas expendedoras de este tipo de productos.
¿Qué ocurre también con las siguientes disposiciones? En el marco de esta nueva regulación, los productos no pueden tener diseños que sean atractivos para población menores de 18 años. Su publicidad no debe transmitir un mensaje erróneo acerca de los atributos que desde la industria quieren posicionar con relación al uso de estos productos. El etiquetado debe ser en castellano y en este orden de ideas, pues también el Ministerio de Salud y Protección Social se encarga de que se cumplan con las características del etiquetado. Lo que ustedes están viendo en la presentación, en la parte derecha, nos muestra cuáles son los pictogramas y los mensajes de advertencia que rigen para estos productos. Todos los productos cuentan efectivamente con estos mensajes de advertencia. Se prohíbe la publicidad, se prohíbe también todas las acciones de promoción. En las deliveries está prohibido que se entreguen muestras gratuitas de estos productos y de igual manera pues se prohíbe la exhibición. En el caso de Colombia, y actualmente hay un debate con relación a esto, la Corte Constitucional del país decretó que la exhibición hacía parte de publicidad. Y en ese orden de ideas, pues básicamente la industria del tabaco y la nicotina ha tratado de no cumplir con esta disposición y pues desde organizaciones de la sociedad civil pues estamos llevando a cabo pues todo este llamado para el cumplimiento de la ley. En algunos casos los productos están exhibidos, no se está cumpliendo con estas prohibiciones a las cuales se hace referencia y por último la disposición significativa, pero que también es importante desde el objeto de salud pública, es que se protegen los ambientes no solo libres de humo de tabaco, sino también de los aerosoles que pueden ser emitidos por los cigarrillos electrónicos con nicotina y sin nicotina. Entonces, el mensaje que queremos compartir desde Colombia es una ley que cubre efectivamente a todos estos productos, entre comillas, denominados emergentes. En ese orden de ideas es una ley que se encuentra vigente, es una ley que pues, tiene como énfasis principal la protección de los derechos de la vida y de la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes, por lo que comentábamos al comienzo de la presentación. Y desde una organización de la sociedad civil como Red Papás, pues llevamos a cabo acciones pedagógicas que permitan que la ciudadanía conozca la ley y un poco en sintonía también con lo que hemos escuchado en este webinar, combatamos con información la desinformación que hay con relación a estos productos. Por eso ustedes me han escuchado hablar de cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores. Es una forma también desde el lenguaje de empezar a transformar estas situaciones y ponemos a disposición de la comunidad y pues también de ustedes, pues si lo consideran, pues algunas herramientas, alguna caja de herramientas que ustedes pueden escanear en este código QR en donde compartimos con la ciudadanía la ley, compartimos también material pedagógico que permita en últimas pues también hacer ese proceso de exigencia en el cumplimiento de la ley. Muchísimas gracias, espero que haya sido de mucha ilustración y que se haya ajustado al tiempo. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la presentación y muy interesante esta herramienta última que comentabas para que también la ciudadanía pueda hacer fiscalización. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero igual me gustaría dar espacio a algunas preguntas que se fueron volcando en la cajita de preguntas y respuestas y una justamente un comentario de Andrés Manini tenía que ver con esto, ¿no? Con el tema de la fiscalización y planteaba cómo, aún con la ley 26687, se sigue vendiendo cigarrillos a menores y sueltos, entonces como las dificultades, ¿no? que tenemos para fiscalizar. No sé si alguno quiere reaccionar a esto. Sí, brevemente. Pero sí, comparto la preocupación. De hecho, es como la gran incógnita de este nuevo marco. Y hay tres cosas, me parece, que caracterizan a la situación en la que nos encontramos. Por un lado, lo mencionaba Luciana al comienzo, el déficit en lo que es la fiscalización y la sanción de todo lo estipulado en la ley de control de tabaco. No es que viene ahora con los productos emergentes, eso es histórico. La ley de control de tabaco argentina tiene un montón de regulaciones que en lo que hace a materia de publicidad, promoción y patrocinio no se cumplen. La sociedad civil denuncia histórica y sistemáticamente la publicidad prohibida, tanto en redes sociales como en puntos de venta, en kioscos.
y la realidad es que las consecuencias por los incentivos para cumplir la norma son bajos, y así vemos como los kioscos están inundados de publicidad, antes de tabaco tradicional, ahora en este momento particular de bolsas de nicotina, y seguramente en las próximas semanas y meses de vapeadores y de calentadores de tabaco. Por otro lado, eso también, más allá del déficit en la fiscalización, que es algo, como decíamos, crónico, también creo que estamos en un momento de una falta de proactividad por parte de las autoridades. Como decíamos, este nuevo marco surge en un contexto en el que el ministerio ha dejado de recibir a las organizaciones que siempre que históricamente han aportado, hemos aportado, buscado aportar desde un lugar constructivo, acercando evidencia científica, participando de las reuniones de la Comisión Nacional de Control de Tabaco, que ya hace más de un año que no se convocan y no se realizan, que es el espacio natural para que podamos acercarnos nuestros aportes y nuestras recomendaciones. Y un último punto, para cerrar y no ocupar más espacio, es que la industria tabacalera, digamos, ni siquiera, ya hemos empezado a ver, lo mencionaba Florencia con, bueno, con este individuo de la Alianza de Vapeo, ya ha empezado a manifestar que ni siquiera están conformes con esta nueva resolución, porque esta nueva resolución, en lo que hicieron mucho énfasis fue en la prohibición de saborizantes, lo cual es muy natural, porque los saborizantes son como una estrategia importantísima para promocionar estos nuevos productos. Entonces, rápidamente, tras la emisión de la resolución, ya empezaron a decir que la norma también tiene problemas porque prohíbe los saborizantes. Así que tenemos ese cuadro conformado por una falta de capacidad estatal, infraestructural para fiscalizar, una falta de respuesta política o de voluntad política por parte de las autoridades y una industria que va por más. Uno hubiese pensado que al menos tomarían un momento de celebración con esta nueva norma que han conseguido que salga y ni siquiera es así, ya están yendo en contra de la prohibición de saborizantes. Gracias, Mario, por la respuesta. Después hay una pregunta, entiendo que para Carlos, de Mario Virgolini, que señala: ¿qué impacto estimás que la inclusión de los productos emergentes en la Ley de Control de Tabaco de Colombia tendrá sobre la reducción del consumo en la población, especialmente en los jóvenes? ¿Y qué más crees que haría falta? Muchas gracias por la pregunta. Tenemos un gran reto. Aunque la ley en el papel es muy buena, enfrentamos situaciones asociadas con la desinformación. Esta desinformación ha, por ejemplo, permitido que pues, se normalice o se trate de normalizar el consumo de estos productos emergentes, no solo los cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores, sino también los productos de nicotina oral. Entonces, nuestra labor como sociedad civil, pero también articulados con sociedades científicas y también con la academia, es pues siempre generar estrategias de comunicación, estrategias pedagógicas que permitan que la ciudadanía conozca la ley, combatir esa desinformación que a lo largo de este webinar hemos dicho que es una de las herramientas utilizadas por la industria y que la ciudadanía sepa que tiene una ley que protege su derecho a la vida y a la salud. Esperemos que en la próxima medición pues, se vea algún tipo de disminución en el consumo de estos productos emergentes como efecto de la puesta en marcha de esta ley. Gracias, Carlos. Y había una pregunta también para Florencia con relación a lo que habías mencionado sobre la AFA. Bueno, se menciona el caso de un futbolista que apareció vapeando y si consideras que eso puede tener alguna relación con la alianza estratégica, o no. La verdad desconozco si en ese caso del jugador puntual está relacionado con esa alianza. Lo que sabemos supuestamente es que la AFA lo que dice es que esa alianza es una alianza regional para Asia y que, digamos, no tiene que ver con el público argentino, pero la realidad es que en las redes sociales que son abiertas al público global, digamos, se puede ver desde Argentina, no está prohibida esa publicidad que hace la empresa, como puede pasar, por ejemplo, en Brasil. En Argentina se puede ver la publicidad que tiene a la selección argentina en la cabeza, digamos, del marketing de esta empresa. Con la figura de Messi, con las figuras, digamos, que son muy seguidas por todo lo que tiene que ver con el público joven a días del inicio del mundial. La verdad que es muy preocupante. Sé que las asociaciones
están trabajando y han presentado varias denuncias, pero la realidad es que la publicidad sigue en línea. Y tampoco, si es así, desconozco, pero si es así que también hay jugadores que en forma pública están promocionando o dejarse, o haciéndose, dejarse ver, ¿no? Con Gracias, Florencia. Y Maximiliano, también te queríamos hacer una pregunta con relación, bueno, vos un poco fuiste mencionando como todos los riesgos asociados, ¿no? Pero si uno, digamos, tiene que priorizar cuál es el mensaje para darle a los adolescentes y a las familias con respecto al riesgo de estos productos, ¿no? Para desnaturalizar su consumo y para que quede claro que no son alternativas menos dañinas, ¿cuál te parece que sería el mensaje prioritario, digamos? Un poco lo que dije en parte de la exposición, que lo que nosotros estamos intentando lograr es que los chicos no tengan contacto con el producto. Ese sería como el éxito total pero sabemos que, yo no quise interrumpir, pero por ejemplo, los canales de venta, todo lo que son los canales de venta por internet, el comercio y el e-commerce, es enorme. Y aparte hay un reconocido circuito entre los chicos que intercambian y venden los productos y las soluciones, como nosotros cuando éramos más chicos cambiábamos figuritas. Entonces, eso lamentablemente, si nosotros no logramos llegar a esos grupos, actuando, digamos, directamente, es muy difícil. Creo que el principal mensaje que tenemos que darles desde la Sociedad de Pediatría y de los que vemos chicos es que no tomen contacto con los productos, que no los prueben. Y si los prueban, y eso nosotros tratamos en las consultas de abordarlo, bueno, que sepan que están probando un producto o que están consumiendo un producto que es dañino, que no es menos dañino que el tabaco, es dañino, hace mal, es adictivo y les podemos dar muestras de que producen enfermedades que incluso pueden provocar la muerte. O sea, en ese espectro de enfermedades, desde tener un poco de tos y fracasar un poco en alguna actividad física, hay un extremo del espectro que es morirse. Y si eso hay que decirlo. En la consulta y digamos, en la interacción preventiva hay que decírselo porque eso no aparece, eso no se publica y no se dice. Buenísimo, muchas gracias, Maximiliano, muy claro y me parece que es muy importante también que profesionales de la salud y en este caso la SAP lo tomen como un tema de preocupación, eso me parece también que es muy relevante. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, perdón si no pudimos abordar todas las preguntas. Ahora le doy la palabra a Guillermo Espinosa para que haga el cierre de este encuentro. Bueno, gracias a todos. Voy a intentar ser breve. Quería primero agradecer a los oradores, excelentes las presentaciones, a todos los participantes que nos escucharon y obviamente agradecer al compromiso de todo el equipo de FICA Argentina para seguir en la lucha antitabáquica. Creo que estos cambios que nos vienen sucediendo en estos últimos meses nos generan estos nuevos desafíos. Tomo la cuestión de que tratemos de que los chicos no accedan a estos productos, pero los jóvenes tienen esta cuestión de querer probar y querer este, experimentar. Creo que necesitamos generar nuevas informaciones accesibles a estos chicos y tener ese vocabulario que ellos utilizan y trabajar activamente desde diferentes organizaciones para informar adecuadamente y ellos utilizan muchos los influencers, otras situaciones, otros personajes muy expuestos. Creo que tendríamos que ir trabajando, generando las respectivas denuncias y también entiendo que seguimos desde las organizaciones generando todavía más encuentros, más asociaciones, más eh, sinergia para poder influenciar en los actores políticos y generar desde eh, las normativas en
municipalidades, en las provincias, en diferentes organismos estatales, la mejor legislación y regulación de estos productos. Tenemos una inmersión muy grande en las ciudades grandes, pero recién comienza en las ciudades pequeñas del interior y to- todo el tiempo nos están reclamando qué pueden hacer, qué se debe hacer, cómo se puede controlar la difusión de estos productos. Y como dijo el doctor Maximiliano, eh, hay que saber transmitir esto a los chicos. Creo que hay que explicar mucho más el riesgo que toman cuando prueban estos productos y trabajar en informar y hacer prevención de estos consumos que se van maximizando y vemos todos los días desde los consultorios médicos. Muchas gracias a todos por estar y seguimos en la lucha por esto. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad, un placer contar con estos expositores y bueno, a continuar el trabajo desde la prevención y desde el rol de cada uno, ¿no? Y también exigiendo al Estado que cuide y garantice la salud de la población. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a usted.